Dios le bendiga, amados hermanos, que el Señor les guarde, le conceda gracia, paz y amor en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes. Quiero compartir una cita bíblica en el libro de Segunda de Crónica, en el capítulo 32 y en el verso 20. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y los jefes y capitanes, en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Amén, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, nos está hablando aquí de un rey llamado Ezequías. Este rey, dice la palabra de Dios, que hizo conforme al agrado de Dios, conforme a la voluntad del Señor. Él buscaba a Dios, pero apareció otro rey llamado Sennacherib. Este rey era rey de Asiria y el rey Ezequías era rey de Judá. Y dice la palabra del Señor que Sennacherib quería venir en contra del rey Ezequías, quería venir y destruir a Judá, quería venir en contra de él y en contra de todos sus moradores. Y dice la palabra del Señor que el rey Ezequías vino y oró conforme al agrado de Dios, oró con el profeta Isaías, vinieron y oraron al Señor, le presentaron al Señor la causa. Este hombre, rey malo, estaba amedrentando a Ezequías, estaba amenazando a Ezequías con destrucción, con ir y exterminarlo a todo. Mas, sin embargo, fíjese la acción que tuvo este rey llamado Ezequías. Este rey no fue ante los presentes que estaban allí a decirle, mire, estamos siendo ahora amenazados, estamos siendo amedrentados. No, él en ningún momento provocó murmullo, murmuración. Agarró al sacerdote Isaías y fue y oró delante de la presencia de Dios. El profeta Isaías y él fueron a clamar delante de la presencia del Señor. Fíjese que cuando nosotros optamos por buscar la respuesta de Dios antes que la de los hombres, nos va bien. Cuando nosotros decidimos venir delante del Señor, cuando hay personas cuando le dan un diagnóstico negativo, la persona comienza a creer ese diagnóstico, a hacer hasta el testamento, a decirle, mira fulano, cuando yo no esté en este lugar, cuando yo parta, esto no es fe. Esto es una persona que se adapta a lo que diga el otro, a lo que diga el médico, a lo que diga el ingeniero, a lo que diga el abogado. Nosotros no podemos adaptarnos a lo que diga la otra persona. Nosotros tenemos que adaptarnos a lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué voy a hacer? Lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo voy a hablar? Como manda la palabra de Dios. Todo está en la palabra. Todo se formó por la palabra. Dice aquí que Ezequías fue delante de la presencia de Dios a expresarle las amenazas que este hombre le estaba haciendo. Este rey Sennacherib. Y no fue delante de los hombres, se llevó uno solo, al profeta Isaías, y fueron a orarle al Señor y a presentarle su causa. Amado hermano, esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Viene la dificultad, viene el problema, viene lo que venga, lléveselo a Dios. El diagnóstico, presénteselo al Señor. Señor, mira lo que dice este médico. Mira cómo este médico viene a decir cosas que no son. No podemos aceptar las cosas que el negativo o el malo quiera traer a nuestra vida. No podemos aceptarla. Dice la palabra del Señor
que Ezequías fue delante de Dios, y esto quiere Dios que hagamos todos nosotros, porque aquel que viene delante de la presencia del Señor, el Señor no le va a dejar en vergüenza. Dice la palabra que ellos fueron a clamar a Dios allí al lugar donde clamaban al Señor. Nosotros podemos hacer esto también. Nosotros podemos ir delante de la presencia del Señor cuando nosotros nos sentimos asediados y decirle al Señor: ¿por qué me siento así? Tal cosa me está molestando, Señor, y la traigo ante ti. Vengo a traer en rodilla lo que me está molestando, Señor. Eso hizo este rey y no quedó avergonzado delante del otro rey. Dice la palabra del Señor que Dios envió un ángel y acabó con ellos. Dios envió un ángel, Dios envió ayuda y acabó con los contrarios, con los enemigos, acabó con ellos. Y dice la palabra que cuando este rey Senaquerib viene y mira la derrota que él mismo causó, porque él quería traer maldad y la maldad fue a él, no fue donde él quería que fuera. El que él quería que fuera humillado fue delante de Dios. Y le clamó a Dios y Dios lo libró. ¿Y el mal a dónde fue? A Senaquerib. Y dice la palabra del Señor que Senaquerib va al templo de su Dios, un Dios de madera, un Dios hecho a mano, un Dios que no lo ayudó, un Dios que no lo libró, un Dios que no es Dios. Y dice la palabra que él entró al templo de ese Dios de él y se puso allí, se postró allí, y ahí lo mataron sus propios hijos. Amado hermano, no podemos levantarnos contra un ungido, contra una ungida de Dios. No podemos levantarnos contra nadie. Amado hermano, Dios nos manda que cuando algo nos afecta, oremos y no vayamos a tomar venganza por nuestras propias manos. Si este hombre hubiese orado y pedido a Dios, o hubiese hecho alianza con Ezequías, le hubiese ido mejor. Pero este hombre vino en contra de aquel que era servidor de Dios, aquel que obedecía a Dios, y Dios lo defendió. Eso hace Dios con nosotros. Dios nos defiende, Dios nos libra, Dios nos ayuda, que nosotros no quedemos en vergüenza, sino el que viene en contra de nosotros es que va a quedar en vergüenza. Aquel que nos murmura, aquellos que nos asedian, aquellos que nos hacen daño, aquellos que se burlan de nosotros, quedarán en vergüenza. Pero nosotros, los que servimos al Dios verdadero, vamos a quedar en victoria, vamos a andar en victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra del Señor que cuando estos hijos lo mataron a él fue en vergüenza al templo, él fue avergonzado a ese templo, y allí sus hijos lo exterminaron. Amados hermanos, porque nosotros tenemos que andar en justicia, nosotros tenemos que caminar en santidad, nosotros tenemos que andar en cuidado de Dios, nosotros tenemos que ser prudentes en nuestras palabras, nosotros no podemos burlarnos de nadie, amado hermano, porque a esta tierra no vinimos a hacer lo malo, sino lo bueno, para que a través de estas obras que nosotros hagamos, el Señor tenga misericordia de nosotros y nos lleve al lugar que Él quiera llevarnos y nos posicione donde Él quiera posicionarnos. Pero nosotros tenemos que ser prudentes al hablar, no podemos criticar ni burlar a nadie, porque Dios no ama al burlador, Dios no ama a aquel que hace lo malo, Dios ama a aquel justo que obedece, a aquel que guarda sus palabras, a aquel que le busca. Dice la palabra del Señor que este rey Ezequías buscó a Dios, y dice la palabra de Dios que por este acto que él tuvo, Dios trajo justicia y Dios vengó su causa de él. No tuvo él que pelear, la peleó Dios, envió ese ángel a pelearla. Y dice la palabra del Señor que después de ahí Dios le engrandeció en todas las naciones. ¿Por qué? Porque fue delante de Dios, se humilló delante de Dios, fue y buscó la presencia del Señor. Y dice que de ahí para allá Dios solamente lo engrandeció. Trajeron regalo, trajeron presente, trajeron ofrenda, trajeron de todo delante del rey. ¿Sabe por qué? Porque esto hace Dios. Cuando tú y yo le obedecemos a Él, el Señor nos bendice, el Señor nos engrandece. Dice que de ahí para allá fue todo engrandecimiento, no solo en su lugar, sino en todas las naciones, dice la palabra, que de Él se hablaba en todas las naciones.
Dios lo salvó, Dios lo guardó. Esto era lo que se hablaba. Mira, él buscó a Dios y no quedó en vergüenza. Él se humilló delante de Dios y Dios no lo dejó en vergüenza. Amado hermano, eso Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Si venimos delante de Él con nuestra causa, a presentársela en sus manos, no vamos al vecino y le decimos: ¿y ahora qué hago con este diagnóstico? ¿Qué hago con esta escasez? ¿Qué hago con este problema? ¿Qué hago con el esposo? ¿Qué hago con la esposa? ¿Qué hago con los hijos? Amado hermano, amigo, tenemos unos brazos que nos esperan, unos brazos que esperan: hija mía, ora a mí, hijo mío, ven a mí en oración. Tenemos unos brazos que no nos van a dejar en vergüenza, tenemos unos oídos que nos van a escuchar y nos van a ayudar, tenemos una boca ahí que Dios nos va a hablar y nos va a dar grandes palabras para que nosotros caminemos en la victoria que el Señor quiere que caminemos. Dios tiene boca y habla, Dios tiene ojo y mira, Dios tiene oído y oye. Dice que envió ese ángel, como lo va a enviar a ti y a mí, para guardarnos, para cuidarnos, librarnos de aquellos que nos asedian, de aquellos que quieren hacernos la guerra. Dios nos va a librar, nos va a guardar y nos va a engrandecer, no solo en nuestro país, sino en todas las naciones. Dios te bendiga en esta hora. Señor te guarde, te libre de mal, en el nombre de Jesús. Amén.